Buenos días, ¿se me escuchan? Buenos días, sí, sí, perfectamente. Bueno, vamos a dar comienzo a la audiencia del día de hoy. En la ciudad de Córdoba, siendo las 10 horas del día 4 de diciembre del 2025, se da inicio a la audiencia pública ambiental digital convocada por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, dependiente del Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la provincia de Córdoba, a los fines del tratamiento del estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto construcción línea aérea y subterránea de transmisión en 132 kV, sistema de comunicación entre estación transformadora Transener GIS Oeste, expediente número 0918-035826/2025, a través de la plataforma Zoom. Se encuentran presentes, además del personal de la Secretaría, por la parte proponente, el consultor ambiental, ingeniero Fernando Cámara. Preside el acto la abogada María Eugenia Siachi, jefa del área legal y audiencias públicas, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Sostenible. Habiendo dicho todo esto, le voy a ceder la palabra a usted, Fernando. Le voy a pedir un minuto que me permita para compartir en pantalla la presentación y, como siempre hacemos, usted me va indicando cuándo desea que yo avance en las Filipinas. ¿Cómo ¿Sí? no? Gracias. En un minuto comparto y le cedo la palabra. Gracias. Ahora sí, Fernando, cuando quiera comenzar, lo escuchamos con atención. Bueno, buenos días, muchas gracias. Efectivamente, la audiencia pública de hoy es para presentar el estudio de impacto ambiental que realizamos para la construcción de una línea aérea y subterránea desde la estación, estación transformadora Transener en la localidad de Montecristo hasta la estación transformadora GIS Oeste en la ciudad de Córdoba. La siguiente, por favor. Esta obra va a ser realizada por un consorcio de cooperación del que lo integran las empresas Conectar, Ingenia y GIECO, y nuestra consultora fue la responsable de la evaluación del estudio de impacto ambiental. Siguiente, por favor. La línea de transmisión de la que estamos hablando, la obra se divide en dos tramos. En el primer tramo, que a su vez, perdón, tiene tres rubros distintos. El primer tramo y rubro uno, a su vez, es el tramo aéreo que está por fuera de lo que es la mancha urbana de la ciudad de Córdoba y va desde la estación transformadora Transener en Malvinas, Argentinas, y llega hasta el límite de la avenida de Circunvalación en el sector oeste. Esto que está marcado con línea roja. Ese es el tramo aéreo, una línea de 29 kilómetros aproximadamente de 132 kb. Ese es el primer tramo aéreo. Si pasamos a la siguiente imagen, vemos que el tramo 2 es un tramo absolutamente, completamente subterráneo, que es una línea de transmisión en simple terna, también en 132 kb, de aproximadamente 10 kilómetros y medio de longitud, que va a vincular la estación transformadora GIS Oeste con el punto de transición aéreo subterráneo TTAS, que es este punto que indicaba recién por debajo, que pasa justo en el límite de la avenida de Circunvalación en el sector oeste de la ciudad. Y el tercer rubro, no es un tramo, sino que es el sistema de comunicación, es decir, que además de toda la instalación de esta línea aérea, se debe proveer de materiales, montajes, ensayo y puesta en servicio de cable de fibra óptica para comunicación y teleservicios, es decir, que paralelamente a la obra eléctrica va la instalación del sistema de fibra óptica. Cuando planteamos el estudio de impacto ambiental, nos planteamos como objetivo identificar y describir y evaluar cuáles eran los impactos ambientales que podían generarse durante las distintas etapas de esta importante obra. En tal sentido, con los datos obtenidos, podemos establecer cuáles serían las medidas de mitigación para poder atenuar todos los impactos negativos y potenciar los positivos de las etapas anteriormente mencionadas. La próxima, por favor. Eh, Partimos de la situación de que ya las estaciones transformadoras existen. Eh,
por lo tanto se trabaja solamente en lo que es las líneas de transmisión. En este caso, los caminos de acceso para las líneas de transmisión son por vía pública, porque básicamente gran parte de ellos está dentro del ejido, no del ejido, sino de la mancha urbana. Y en otros sectores va paralelos a los caminos existentes. El tendido está formado en la primera parte, como dijimos, una zona periurbana en el sector oeste de la ciudad, que es un tramo aéreo, la entre la transición transformadora Transenera y Gisforja, y la segunda parte es zona urbana, porque es tramo subterráneo entre Gisforja y Gis Oeste. La siguiente, por favor. Decíamos que proponíamos como objetivos conocer cuál es la situación ambiental actual, identificar los impactos ambientales que la actividad del emprendimiento puede tener sobre el ambiente y la sociedad, evaluar la magnitud y el significado de los impactos determinados, ver qué medidas de prevención y mitigación podemos ejecutar al fin de minimizar estos impactos y obviamente presentar un plan de gestión ambiental. En la siguiente vamos a ver la imagen. Esta es la estación Malvinas, se llama Malvinas Argentinas, pero se encuentra en la localidad de Montecristo, la estación transformadora de Transener, a partir de donde va a comenzar esta nueva línea aérea y subterránea de transmisión. Y en la imagen siguiente vamos a ver la estación GIS Oeste, también existente a la vera del río Suquía, hacia donde va a llegar esta línea, que en este caso va a llegar subterránea, ya que se encuentra dentro de la mancha urbana en la ciudad de Córdoba. Cuando realizamos el diagnóstico ambiental, al diagnóstico lo dividimos en tres partes: un relevamiento de lo que era flora y fauna en todo el sector, sobre todo en la zona escasamente urbanizada, el sector oeste, el primer tramo. En ese sector realizamos también estudios de suelo, eh, y bueno, y llegamos a distintas conclusiones que son lo que queremos expresar ahora. Eh, los ambientes atravesados por la obra podemos dividirlos en tres sectores: un ambiente urbano, un ambiente rural y un ambiente suburbano, con una incidencia en donde el ambiente rural, que ya vamos a ver que gran parte de ese ambiente rural es principalmente agrícola, o sea, tiene una importante intervención antrópica, ocupa el 62,8% del trazado, seguido por el área urbana, que ocupa el 22,6%, y un sector suburbano del 14,6%. En la siguiente vamos a ver que hicimos todo el relevamiento de lo que son a campo de las distintas especies que había en el sector, especies principalmente de lo que son aves, y podemos ver que todas las especies relevadas que pueden analizarse o evaluarse en la zona de traza son especies no amenazadas de acuerdo al estado de conservación. Siguiente vamos a ver que, por supuesto que todo esto está desarrollado en el estudio de impacto ambiental, ¿no? Si alguien tiene interés en poder profundizarlo. Pero nos permitió evaluar que, en base al relevamiento de la fauna, que la combinación de técnicas, que mediante la combinación técnica de campo y análisis bibliográficos, pudimos ver las especies presentes y el estado de conservación. El sector tiene, por el tipo de especies que habitan en ese sector, un muy bajo riesgo de colisión, que es uno de los problemas principales desde el punto de vista ambiental que tienen las líneas de alta tensión. Decimos que hay un riesgo de colisión extremadamente bajo, y no hay riesgo de electrocución, prácticamente lo planteamos como nulo, porque por el tamaño de las especies y la separación que existe entre las líneas de alta tensión. Con lo cual la conclusión que la fauna no se vería mayormente afectada por el trazado de esta línea, sobre todo en el sector aéreo, por supuesto. En cuanto a lo que es, en la próxima transparencia vamos a ver lo que es el bosque nativo. De acuerdo a la ley 9814, podemos ver que la traza recorre en su mayoría lo que es zona verde y amarilla. Solamente una pequeña fracción, unos 0,5 kilómetros, es decir, aproximadamente 500 metros de longitud, hay un parche de vegetación nativa en el sector rojo, que está observada en una zona rural, tal cual como puede verse en la imagen. Eh, De acuerdo al mapa de cobertura del suelo desarrollado por IDECOR, decimos que el terreno cuenta con cuatro coberturas de suelo mayoritarias.
un sector o una cobertura matorral arbustal y monte. Hay otro que es cultivo extensivo anual y pasturas manejadas con o sin emergente, de lo cual es coincidente con lo que nosotros pudimos observar en obra. En base a eso, se va a tener que realizar una intervención para remover algunas especies de árboles en distintos sectores de la traza, y teniendo en cuenta que la distribución de estas extracciones, teniendo un ancho de la obra de 16 metros y un largo de 29.000 metros, nos da que, de acuerdo a los individuos adultos, la cantidad de árboles que va a haber que extraer son de 282 árboles exactamente. ¿Por qué decimos esto? Porque consideramos árboles cuyo DAP es mayor a 15 centímetros. Los árboles con menor a 15 centímetros se revegetan y no sería necesario su reemplazo. Decíamos también que uno de los puntos que analizamos desde el concepto, desde el punto de vista ambiental, es los análisis de suelo y medimos en ellos principalmente seis metales pesados: arsénico, cadmio, cobre, mercurio, plomo y zinc. De acuerdo a lo que se establece en la Ley Nacional 24051, ninguno de los valores en las cuatro muestras que tomamos está por encima de eso, es decir, que no hay suelo actualmente contaminado. Si vemos la imagen, se encuentran ahí los cuatro puntos de muestreo. Eh, Como todo proyecto, analizamos también cuáles eran las áreas de incidencia o las áreas de influencia que tenía este proyecto y consideramos el área directa y el área indirecta de influencia. El área directa es el núcleo del sistema, mientras que la indirecta es el área total y dentro del cual se encuentra la primera área. Para el caso que nos ocupa, en la siguiente imagen vemos que el área de influencia directa son los terrenos de uso y explotación propios de esta actividad, es decir, el recorrido de la línea de aire de alta tensión y la línea subterránea. Esa es el área que consideramos como área directa. En tanto que en las áreas indirectas va a ser el recorrido de las líneas aéreas por las zonas urbanas y rurales, las zonas por donde esto transcurre. Decíamos que en la subterránea se encuentra todo en zona urbana dentro de la ciudad de Córdoba. Y analizábamos que podría haber algún tipo de interferencias, sobre todo en los accesos a la ciudad de Córdoba, como en las afectaciones en lo que es el tránsito en calles y avenidas, cuando haya que realizar los cortes pertinentes para lo que es el trazado de esta línea dentro del ejido de la ciudad. En la etapa de operación, obviamente, el entorno social es el que se ha beneficiado, porque se está mejorando la infraestructura eléctrica de la provincia de Córdoba y particularmente de la ciudad. Cuando analizamos los posibles efectos de complejidad ambiental que puede tener, el valor ajustado nos da un valor 12, es decir, por debajo de lo que exige la normativa en lo que es la contratación de seguro ambiental. En la próxima vamos a ver las conclusiones a las que arribamos, y hemos concluido que, analizado toda la obra, sin duda que los objetivos marcados en el inicio de estudio han sido plenamente satisfechos. Analizamos todos los riesgos que el proyecto tenía en la fase de construcción como en explotación, fundamentalmente en fauna. Hay impactos sobre el suelo, sobre el agua, sobre el aire, fauna, la vegetación, etcétera. Y hemos planteado medidas tendientes a atenuar o mitigar estos impactos. Por eso, concluimos que la ejecución de este proyecto de obra y la explotación de la infraestructura contribuye sin duda al desarrollo y al funcionamiento de la economía, de la mejor infraestructura eléctrica existente y por lo tanto en la calidad de vida de los ciudadanos. No existen factores negativos más allá de estas que mencionábamos hace un rato en lo que era algo de infraestructura con las interferencias, como para considerar que la obra en sí puede generar altos impactos desde el punto de vista negativo. Finalmente, hay estudios, y de hecho están incorporados los estudios propios en todo el expediente del estudio de impacto ambiental, del estudio de los campos electromagnéticos, si hay alguna interferencia, si hay alguna incidencia, pero se está comprobado que la incidencia de estos están cuando hay líneas que son por encima de los 800 kVA y nosotros nos referimos a una línea de 132, con lo cual no hay ningún tipo de daño a la salud
que pueda generar la instalación de esta línea, sobre todo en el sector aéreo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muy clara la presentación. Si no hay más nada para agregar, le vamos a pedir unos minutitos para terminar de confeccionar el acta y procedemos a la lectura, ¿sí? ¿Cómo no? En Sí, esta por supuesto. oportunidad no nos va a poder acompañar la señora Analia Rosa, pero luego se incorpora la interpretación para que el video sea subido con esa traducción, ¿sí? ¿Cómo no? En un Gracias. ratito comenzamos a leer. Gracias. Gracias. Vamos a proceder en la lectura del acta. Muy bien. Acta Pública Ambiental Digital, construcción línea aérea y subterránea de transmisión de 132 kV, sistema de comunicación entre estación transformadora Transener, GIS Oeste. En la ciudad de Córdoba, siendo las 10 horas del día 4 de diciembre de 2025, se da inicio a la audiencia pública ambiental digital convocada por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, dependiente del Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la provincia de Córdoba, a los fines del tratamiento del estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto Construcción, Línea Aérea y Subterránea de Transmisión en 132 kV, sistema de comunicación entre estación transformadora Transener, GIS OE. Expediente número 0918-035-826 del año 2025. A través de plataforma Zoom. Se encuentran presentes, además del personal de la Secretaría, por la parte proponente, como consultor ambiental, el ingeniero Fernando Cámara. Preside el acto la abogada María Eugenia Siachi, jefa del área legal y audiencias públicas, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, quien luego de la presentación de rigor le da la palabra al consultor ambiental, quien da inicio a la presentación con un resumen de las características principales del proyecto. El consultor toma la palabra y expresa que la línea de alta tensión se divide en 3 tramos rubros distintos. Rubro 1, tramo aéreo. Línea aérea de transmisión de 132 kV, cuya longitud es de aproximadamente 29 kilómetros. En filmina número 3 se proyecta el mapa con dicho tramo demarcado en color rojo. Rubro 2, tramo subterráneo. Comprende una línea subterránea de transmisión en simple terna, en 132 kV, de aproximadamente 10 kilómetros y medio de longitud. En filmina número 4 se demarca el tramo explicado. Rubro 3, sistema de comunicación, se trata de la instalación de fibra óptica en paralelo. El objetivo del estudio es identificar, describir y evaluar los impactos ambientales que podrán generarse durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento. Analizando los datos obtenidos, se establecen medidas de mitigación con el fin de atenuar todos aquellos impactos negativos y potenciar los positivos que podrían resultar de las etapas anteriormente mencionadas. Descripción del proyecto, localización y uso de suelo. Línea de transmisión. Los caminos de acceso para la línea de transmisión serán por vía pública. El tendido estará formado en la primera parte por una zona periurbana, por un tramo aéreo, estación transformadora Transener, GIS Forja, y la segunda parte en zona urbana por tramo subterráneo entre GIS Forja y GIS OE.
Se propone conocer la situación ambiental actual, identificar los impactos ambientales que la actividad del emprendimiento pueden tener sobre el ambiente, la sociedad, evaluar la magnitud y el significado de los impactos determinados, identificar y definir las posibles medidas de prevención y mitigación tendientes a minimizar los impactos y contar con un plan de gestión ambiental. En la filmina número 9 se observa imagen de la estación transformadora que se denomina Malvinas Argentinas y está en la localidad de Montecristo. En la filmina número 10 proyecta imagen de la estación transformadora GIS Oeste. Diagnóstico ambiental. La traza recorre diferentes usos de suelo urbano, rural y suburbano. En cuanto a las especies, indica que el relevamiento de campos se pudieron registrar distintas especies, principalmente son aves. En la filmina número 12 se proyecta tabla con la información y destaca que todas las especies encontradas son no amenazadas. Conclusiones sobre la fauna. De las observaciones y análisis realizados surge que el riesgo de colisión de la fauna silvestre en el sector del proyecto es bajo, mientras que el riesgo de electrocutación es nulo. Bosque nativo. La traza recorre en su mayoría zona verde y amarilla. Solo una pequeña fracción de la que iría por zona roja, la cual sería un parche de vegetación nativa observada en zona rural de unos 0,5 kilómetros de longitud. Individuos intervenidos en la obra. La cantidad de individuos intervenidos por la obra se calculó considerando la distribución del área de estudio y el área afectada por la obra en sí misma, siendo un ancho de 16 metros y un largo de 29.000 metros. El total de árboles a extraer es de 282 ejemplares. Monitoreo de suelos. Se midieron valores de arsénico, cadmio, cobre, mercurio, plomo y zinc. En la filmina número 17 se proyecta imagen con los resultados obtenidos, destacando que el suelo actualmente no está contaminado en ninguno de los puntos de muestreo. Incidencias del proyecto. Para la ejecución de la obra se deberán considerar las áreas que se mencionan a continuación, el área de influencia directa y el área de influencia indirecta. Área de influencia directa. Para el caso de estudio queda definida como el terreno de uso y explotación propia de la actividad. El área de influencia indirecta tiene en cuenta el recorrido de las líneas aéreas que se realiza a través de zonas urbanas y rurales. La línea subterránea realiza su trayecto dentro de la ciudad de Córdoba en zona urbana. Se evalúan las posibles interferencias que podrán afectar por el desarrollo de la obra en accesos de la ciudad, como también afectaciones en el tránsito en calles o avenidas. En la etapa de operación, el entorno social se verá beneficiado por el suministro de energía. Seguidamente expresa que el nivel de complejidad ambiental de un valor ajustado de 12, por debajo de lo que permite la normativa, por ello no se debe contratar seguro ambiental. Conclusiones. Se puede concluir que los objetivos marcados al inicio de este estudio han sido plenamente satisfechos. Se han analizado los riesgos e impactos del proyecto, tanto en fase de construcción como de explotación de la línea. Se han identificado impactos sobre suelo, aire, agua, fauna, vegetación, paisaje y calidad de vida, poniendo y generando las medidas tendientes a atenuar y o mitigar dichos impactos. En resumen, se puede concluir que la ejecución del proyecto de obra y explotación de la infraestructura es viable, ya que contribuye principalmente a su desarrollo y funcionamiento de la economía local, repercutiendo en una mejora de la infraestructura eléctrica existente y, por lo tanto, incrementando la calidad de vida. De esa manera finaliza la ponencia. Finalizada la presentación, retoma la palabra la presidenta de la audiencia, hace referencia a que no se registraron inscritos como oradores ni asistentes. Luego de ello, tras un breve intervalo, se procede a dar lectura del acta. En esta oportunidad no pudo acompañarnos la señora Analia Rosa, quien está a cargo de la interpretación en lengua de señas, pero el video de la misma será incorporado con posterioridad. ¿Hay algo que quiera modificar o agregar en el acta, Fernando? No, nada, está perfecto. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces, finalizada la lectura del acta y no existiendo objeciones, siendo las 10:24, se da por concluido el acto público, haciendo presente que el acta se entiende suscrita por todos los participantes de la misma. Muchísimas gracias por participar y que tengan un lindo día. Gracias. Gracias, igual.